Saludos, mi nombre es Daniel Coquemper y esta es la lección 2 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema excitación compleja y fasores. Comencemos. Ahora hablemos de la función de excitación compleja. Hemos visto, bueno, como una conclusión de los resultados anteriores que tenemos linealidad. Eso ya lo comenzaron a estudiar desde CC. Entonces, una excitación senoidal produce una respuesta senoidal. Ok, bueno, dado que tenemos linealidad, esto implica que una excitación senoidal me va a producir una respuesta senoidal. Ok, por linealidad vimos que si tenemos una excitación senoidal vamos a tener una respuesta senoidal, así como en CC vieron que una excitación en corriente directa nos produce una respuesta en corriente directa. Eso es una conclusión o un producto de la linealidad. Y vemos que tiene misma frecuencia, pero distinta amplitud y fase. Entonces podemos ver esto como un sistema. Recordemos, bueno, veamos la cajita que había armado acá. Eso es un circuito RLC o bien un circuito así pasivo. Es una caja negra, no sabemos qué hay adentro. Entonces, bueno, si estamos en el laboratorio con esa caja negra, entonces le alimentamos una señal senoidal y le ponemos el osciloscopio y medimos qué pasa. Entonces vamos a medir una señal senoidal. Esa señal va a tener la misma frecuencia por linealidad. Eso, bueno, la justificación es un poco más avanzada, tal vez para señales y sistemas, pero bueno, por el momento le digo, bueno, es una realidad. Si la salida tuviera una frecuencia distinta, el sistema no sería lineal. Entonces, bueno, como es lineal, va a tener la misma frecuencia, pero va a tener una amplitud distinta y una fase distinta. Entonces, vemos que ese sistema nos cambia la amplitud y la fase. Entonces, bueno, el análisis anterior que hicimos no fue trivial porque la relación tensión-corriente en el inductor nos da una ecuación diferencial y las ecuaciones diferenciales son complejas de resolver en mayor o menor medida. Entonces, bueno, uno de los objetivos mayores de la ingeniería es siempre es necesario encontrar un método más sencillo, una relación algebraica para inductores y capacitores. Para esto se utilizan funciones forzadas complejas. Ok, aquí es donde tenemos la diferencia, o esto es lo nuevo, complejo. O sea, un número complejo es un número real más un número imaginario. Y un número imaginario es un número real multiplicado por raíz de -1, o j. Entonces, un ejemplo de un número imaginario es, usualmente la j se pone a la izquierda, j5 menos j3, esos son números imaginarios. Entonces, digamos, un ejemplo de un número complejo es 5 más j3. Que bueno, espero que la gran mayoría me entienda esto. Los que no, ahorita va a engranar todo, van a verlo. Entonces, ok, volvamos ¿cómo se llama? Al circuito de la red pasiva o RLC. Y aquí le vamos a pegar una fuente senoidal. Y bueno, por acá vamos a tener una corriente que sale por acá. Entonces, bueno, vimos que si tenemos una señal V sub m coseno de omega t más zeta, vamos a tener una corriente de salida IM o I sub m coseno de omega t, vean que es la misma frecuencia, más phi.
donde phi es algún otro ángulo. Entonces vean que aquí zeta incluso puede ser 0. Entonces, bueno, en general Vm es la amplitud de la tensión y sub m es la amplitud de la corriente, ahí cualquiera, es arbitraria. Entonces, bueno, también vimos que si hacemos Vm coseno de omega t más zeta menos 90 grados, vamos a tener a la salida, bueno, esto no lo demostramos, pero por linealidad se cumple. Entonces aquí les pido que me crean. Y sub m es, y sub m coseno de omega t más phi menos 90. O sea, vean que el ángulo que tengamos aquí en la entrada se va a ver reflejado de alguna manera en la salida, más un ángulo propio que nos va a dar la red pasiva. Entonces, bueno, de la misma manera, si tenemos v sub m seno de omega t más zeta, vamos a tener una corriente y m seno omega t más phi. Que aquí lo que estoy haciendo es básicamente reafirmando la linealidad. Si yo tengo una señal cosenoidal de entrada con una frecuencia dada y un ángulo de fase y una amplitud, la red pasiva me va a producir una corriente con alguna amplitud I sub m que hay que encontrar. Vamos a tener la misma forma, un coseno con la misma frecuencia, pero con un ángulo distinto. Y así es igual si retrasamos o adelantamos el coseno, o si lo vemos en forma de seno, que al final un seno es un coseno desplazado y viceversa. Entonces, básicamente esto es para reasegurar la linealidad. O es decir, por linealidad, esto se cumple. Linealidad. Que la linealidad, incluso por linealidad puedo hacer esto. ¿Qué pasa si yo le multiplico K a ese Vm? Ese K se va a ver reflejado a la salida. Esa es una conclusión de la linealidad. Si yo tengo una señal de 5 voltios de entrada y la multiplico por 3, voy a tener 15 voltios de amplitud de señal de entrada. Ese multiplicativo de 3 se va a ver reflejado en la salida. Entonces, les había mencionado que J igual a raíz de menos 1, eso es una constante también. O sea, eso no es una variable, no es una función, es una constante. Raíz de menos 1 es una constante. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos la excitación por la constante compleja? ¿Qué pasa si tenemos Vm seno de omega t más zeta? Esto me va a producir Im seno de omega t más phi. Pero le voy a multiplicar el j acá. Entonces, si yo le multiplico el j a la entrada, ¿qué voy a tener a la salida? J también, ¿verdad? Aquí tal vez nos está moviendo el piso de nuestro entendimiento matemático hasta este momento. Bueno, al menos es de ustedes, obviamente, yo ya pasé por esto. Ok, en ese momento creo que se les está moviendo a ustedes el piso de sus conocimientos matemáticos que de repente me dicen, o sea, en el laboratorio tenemos fuentes imaginarias o fuentes complejas. ¿Quién me responde? O sea, podemos ir al laboratorio y armar una red pasiva y alimentarle una excitación imaginaria. ¿Se puede? ¿Sí o no? A ver, ¿alguno? Podemos ir al laboratorio y a la No, bodega profe, e no ir a puede. pedir una fuente imaginaria compleja. No, ¿verdad? No existe. Por eso se llama imaginario. Eso es una mera invención humana, matemática, que verdaderamente nos facilita demasiado la vida. Entonces, bueno, vimos que si tenemos una excitación real, ¿cómo va a ser la respuesta? Va a ser real. Si tenemos una excitación imaginaria, vamos a tener una respuesta imaginaria.
¿Y qué era complejo? Complejo era real más imaginario, ¿verdad? Entonces, por linealidad, ¿qué pasa si yo tengo una excitación compleja? ¿Cómo va a ser la respuesta? Compleja. Así de sencillo. Vean que aquí estamos utilizando superposición. O sea, complejo es, bueno, el símbolo de complejo es este. Complejo es igual a real más J real. O sea, si yo tengo aquí un número, y este es un número real, estos dos números multiplicados, esto es imaginario, pero bueno, vean que también, nuevamente, esto es real. O sea, cualquier número real yo le multiplico J y lo hago imaginario. Y si lo sumo con un número real, me da complejo. Un número complejo es la suma de un número real más un número imaginario. Entonces aquí estamos usando la superposición. Como, como estamos partiendo de que hay linealidad, en realidad la superposición es una consecuencia de la linealidad. Es decir, como tenemos linealidad, podemos usar superposición. Entonces veamos que, bueno, aquí estamos ya empezando como a construir este modelo o esta forma o esta plataforma para resolver los problemas. Entonces, con una excitación de la forma Vm coseno de omega t más zeta más j seno de omega t más zeta, se produce una respuesta y sub m coseno de omega t, recuerden, es la misma frecuencia por linealidad, más phi, más un ángulo, más j y sub m, o bien la amplitud, seno de omega t más phi. Entonces, bueno, ya hemos ido construyendo poco a poco, argumentando, agregándole cosas nuevas a la bolsa y de repente ese es el resultado. Este es el resultado o la conclusión final a la que vamos a llegar. Ante una excitación compleja, vamos a tener una respuesta compleja en esta forma. Entonces vean que podemos tomar esto y repetir el ejercicio anterior, pero metiéndole una parte imaginaria. Aunque eso va a ser, bueno, eso va a ser el doble de complicado. Entonces, bueno, esta es la gran conclusión de ahorita. Entonces, bueno, hagamos un breve repaso de una parte, bueno, de números complejos con lo que se llama la identidad de Euler. Y hagamos una nueva página. Ok, entonces recordemos la identidad de Euler. Eso se dice Euler, no se dice Euler. No destruyan el alemán, por favor. Ok, esto dice que E a la J, E a la más menos J zeta es igual a coseno de zeta más J seno de zeta. Que bueno, esto es algo que también creo que en este punto llega a moverles el piso matemático a ustedes. De repente tenemos exponenciales complejos. ¿Qué es eso? Y aquí voy a ver si puedo escribir esto un poco mejor. Ok, bueno, ¿qué es esto? Tratemos de descifrar qué es esto. Que bueno, ustedes ya conocen los exponenciales, sea la menos alfa t, que es una función ahí que va a decrecer por ahí. Entonces, bueno, tenemos aquí un exponencial complejo.
La justificación o de dónde salió no nos interesa, simplemente sabemos esto es una igualdad. E a la más menos j zeta es igual a coseno de zeta más j seno de zeta. Entonces vean que justamente lo que tuvimos en la página anterior, bueno, no me voy a regresar de página, ustedes lo tienen arriba en su cuaderno, si es que lo están apuntando, tienen donde puse, se obtiene la respuesta forzada, im coseno de omega t más phi, que vean que esto que está acá se parece al resultado que acabamos de sacar. Entonces, de alguna manera, vean que podemos expresarlo ahora de otra manera. Es equivalente. V sub m e a la j omega t más zeta. Esto me va a producir una respuesta I sub m e a la j omega t más zeta. Este cita que está acá es un cita cualquiera. Y este cita que está acá hace alusión al ángulo ángulo de la función forzante. Y este es el ángulo también, el ángulo de la corriente. Y ese es el ángulo de la tensión. Entonces vean que podemos resumir o expresar de una manera un poco más compacta, ahora utilizando exponenciales complejos, el resultado que acabamos de obtener anteriormente. Entonces, bueno, aquí lo que quiero que aprendan es que hay una igualdad o es una equivalencia. Coseno más j seno es un exponencial complejo. Entonces, vean que estas funciones de excitación compleja podemos expresarla en términos de exponenciales complejos. Y es justamente aquí donde tenemos la ganancia de todo este, bueno, de todo este procedimiento o esquema que vamos a proponer. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, se propone aplicar una función forzada exponencial compleja en vez de solamente una real. Que vamos a ver que esto nos va a permitir convertir una ecuación diferencial, una ED, como le dicen en la escuela matemática, en ecuaciones algebraicas. Y estas ecuaciones algebraicas van a ser más fáciles de manipular. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Repitamos el mismo ejercicio que acabamos de hacer al inicio de la clase. Tenemos Vm coseno de omega t, que aquí una función, bueno, sí, tenemos aquí el circuito, tenemos R, tenemos L, y aquí vamos a tener una corriente. Que entonces vamos a aplicar una fuente real, que bueno, en este caso sí, fuente real, produce una respuesta real, ¿verdad? De aquí nos vamos a valer de una, bueno, de una verdad que es que coseno de omega t va a ser igual a la parte real de e a la j omega t. Que aquí tal vez espero no dejarlos perdidos con esto, pero bueno, regresémonos a la identidad de Euler y bueno, ver qué es esta función. Que bueno, aquí la voy a repetir. Que bueno, esto es una función parte real y esto es la función parte imaginaria. Aquí este punto significa que aquí adentro va un argumento, va un número. Y en este caso el argumento puede ser, bueno, puede ser complejo, puede ser real. Recuerden que los números reales son un subconjunto de los complejos.
Entonces esto es parte real de un número complejo. Okay, pongámoslo así con esta simbología. Y esta es la parte imaginaria de un número complejo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo hago parte real de 5 más J2? ¿Qué obtengo de resultado? 5. 5. Muy bien. ¿Qué pasa si hago parte imaginaria de 3 menos J4? ¿A qué equivale esto? A menos J4. Sí, no, 50%, menos 4. Vean que estas funciones devuelven valores reales. Que la parte imaginaria, digamos, la componente imaginaria es real. Se hace imaginaria cuando la multiplicamos por 4. Aquí es una cuestión de notación o de cómo lo explicamos, pero vean que estas funciones siempre devuelven un número real. Un número complejo podemos verlo como, sencillamente como un, ¿cómo se llama? Podemos tener aquí un plano cartesiano. Ok, en el colegio, ¿verdad? O sea, aprendemos lo que es un plano cartesiano, ¿verdad? Que esto, pongamos que esto es 1 y esto es 2. Que hay una relación directa, digamos, o sea, los números complejos los expresamos de esta manera, son pares ordenados. Pues bueno, vean que esto es acá. El número complejo es este punto, que esto es 1,2, si lo queremos poner como una coordenada. Ok, veamos también por trigonometría, podemos tirar un rayo del origen al punto, y aquí vamos a tener un ángulo. Entonces vean que justamente este es el ángulo y esta es la magnitud que le vamos a poner R de radio. Entonces vean que, bueno, aquí podemos decir que Z es la variable compleja, aunque bueno, no es parte del curso, pero bueno, Z es igual a X más JY. Entonces aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Entonces vean que, o sea, si yo les pregunto cuál es la componente real de este número complejo, lo vemos acá, es 1. ¿Cuál es la componente imaginaria? Es 2. Vean, que no caigan en este error, decir que es menos 2. Entonces, si tenemos nuevamente la identidad de Euler, E a la más menos J zeta igual a coseno de zeta más J seno de zeta, ¿a qué equivale la parte real de E a la J zeta? Coseno de zeta. Coseno de zeta. Ok. De la misma manera, la parte imaginaria de E a la J zeta equivale a seno de zeta. Okay, entonces, bueno, quería que entendieran esto para que vean hacia dónde vamos. El método general que vamos a utilizar aquí ahorita es básicamente utilizar una función compleja y nos va a dar un resultado complejo, ¿verdad? Ya lo vimos por linealidad, pero si a ese resultado yo le saco la parte real, me va a quedar con esto y ahí voy a tener mi respuesta. Este va a ser el método que vamos a utilizar para resolver este mismo circuito mediante un exponencial complejo. Entonces, bueno, eso también, bueno, todavía no llegamos ahí, pero bueno, este es el segundo paso. Bueno, ok, vamos a repetir el ejercicio anterior, pero ahora utilizando la fuente compleja, utilicemos la fuente compleja. Vm e a la j omega t. Esto nos va a producir una
una respuesta va a producir una respuesta en la forma I sub m e a la j omega t más phi. Ok, entonces tenemos si aplicamos las leyes de voltaje de Kirchhoff, tenemos que Vs es igual a R por I más L de I de T. Que bueno, vean que aquí formalmente puede ser Vs de T y de T, que hay una dependencia temporal, pero bueno, por notación podemos ponerlo o no, es equivalente. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Sencillamente sustituimos qué es Vs. Vs es igual a esto, Vs es igual a esto. Entonces Vm e a la j omega t es igual a R por I. Va a tener Im e a la j omega t más phi más L por, hagamos la derivada de una vez. ¿Cuál es la derivada de esto? Que tenemos Im por la derivada de lo de arriba por el exponencial. Entonces tenemos L. A ver, vamos a tener J omega L y M. Ajá, el L sale de acá, el J sale de acá y el omega sale de acá. J omega L y M. Ok, espero que hayan visto de dónde salen todas estas constantes. La J sale de acá, el omega sale de acá, el IM sale de acá y el L sale de acá. Entonces tenemos J omega L y M e a la J omega T más phi, que la derivada de la exponencial es la misma. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, ok, por propiedades del exponencial vamos a poder hacer esto. Vm e a la j omega t es igual a R y M e a la j omega t por e a la j phi más j omega L y M e a la j omega t por e a la j phi. ¿Qué tenemos en común? De esta última línea, ¿qué tenemos en común en todos los elementos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién logra identificar cuál es el elemento común en esta última línea? Y la exponencial, ¿no? ¿Cuál de todas? El Euler J a la omega t. Ok. Ok, que vean que esos se repiten. Entonces, bueno, podríamos sacarlos a factor común y bueno, eliminarlos. O bien, podemos aquí dividir entre, que aquí me queda sin espacio. Podemos dividir aquí entre e a la j omega t, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente podemos eliminarlos, ¿verdad? Que vean que aquí podemos eliminarlos, entonces lo simplificamos, nos queda Vm es igual a R y M e a la J phi más J omega L y M e a la J phi. Y podemos llegar a otro resultado, Vm es igual, ok, aquí bueno, sacamos a factor común esto. Bueno, también tenemos Im, entonces sacamos a factor común Im e a la J phi. Y aquí tenemos multiplicado R más J omega L. Y aquí podemos, bueno, sí, pasar a dividir y tener una expresión para IM. IM e a la J phi va a ser igual a VM entre R más J omega L. Que este es un resultado importante.
vemos que aquí tenemos un número complejo. Aquí tenemos un número complejo y bueno, para los que ya llevaron álgebra, un número complejo tiene magnitud y ángulo, ¿verdad? ¿Cómo es la magnitud de una división, en este caso, siendo este un número complejo? Que la magnitud de una división de números complejos va a ser la magnitud, va a ser la división de las magnitudes. ¿Y cómo se calculaba la magnitud de un número complejo? Sí, justamente. Entonces, bueno, ¿de dónde sale eso? Eso es pura trigonometría. Si nos vamos acá, vean que aquí tenemos, bueno, esto puede ser X, esto puede ser Y. Entonces, sí, este radio, vean que es la hipotenusa de un triángulo con catetos X y Y. Entonces, ¿cómo era la hipotenusa? O en este caso, R es igual a la raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2, donde X es la componente real y Y es la componente imaginaria. Entonces, aquí tenemos raíz de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Vean que en ese caso ya perdemos el J. O sea, al sacar la magnitud de un número complejo, perdemos el J, puesto que tenemos solamente magnitud. ¿Y cuál es la magnitud de V sub M? El mismo. El mismo, sí. ¿Por qué? Bueno, ya de una manera más rigurosa, esto es V sub M más J0, ¿verdad? Entonces aquí la magnitud de esto es raíz cuadrada de V sub M cuadrado más 0 cuadrado. Y eso es como raíz de V sub M cuadrado, que es V sub M. Entonces, bueno, aquí tenemos esto. Ok, esta es la magnitud. Y esta es la parte de la magnitud. Aquí lo estamos convirtiendo a un exponencial complejo. Vamos a tener e a la j. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cómo es el ángulo de un número complejo? Okay, vean que podemos, bueno, nuevamente devolvernos a esta otra. Ok, de aquí, ¿cómo calculamos zeta? Zeta es igual a tangente inversa ¿de qué? La parte imaginaria entre la parte real. Que así es como sacamos el ángulo. Entonces esto va a ser el ángulo de lo de arriba menos el ángulo de lo de abajo. Así es como sacamos el ángulo de una división de números complejos. ¿Cuánto es el ángulo de V sub M? A ver, ¿quién me dice cuánto es el ángulo de V sub M? Creo que sería cero. Cero. Es cero porque es un número real. Los números reales no tienen ángulo. Entonces es cero menos el ángulo de esto. Y el ángulo de R más J omega L es menos tangente, bueno, el menos viene de la resta por estar en el denominador, pero el ángulo es tangente inversa de parte imaginaria, omega L, entre R. Entonces vean que, bueno, ya, bueno, sacando la magnitud, ok, bueno, voy a hacer la notación. Aquí sacando la magnitud y ángulo de la división de dos números complejos. Entonces vean que podemos hacer ya ahora una comparación. ¿Qué es IM? IM es una amplitud. ¿Y aquí qué es una amplitud? Aquí la amplitud está dada por esto.
Y por el otro lado vamos a tener aquí el ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo es esto. Entonces, si se fijan, que ya aquí podemos, bueno, incluso podemos decir I sub m es igual a raíz de r cuadrado más omega cuadrado L cuadrado Vm, y el ángulo va a ser igual a menos tangente inversa de omega L entre R. Revisen unas cuantas hojas atrás de sus apuntes. ¿Qué ven? ¿O qué conclusión toman de esto? Que vean que es el mismo resultado que acabamos de hacer. ¿Y cuál método les parece más fácil? ¿Este o el anterior? Bueno, vean que, bueno, es claro que este método es más sencillo. En notación polar, esto lo vamos a expresar como I sub m en ángulo de phi. O bien podemos expresarlo en forma de V sub m entre raíz de R a la 2 más omega a la 2 L a la 2 en ángulo de menos tangente inversa de omega L entre R. Ok, vean que, o sea, tenemos diferentes formas de expresar esto. Pero vean también que eso está en forma compleja y la corriente es real. Entonces, no hemos llegado todavía a la respuesta. Entonces, bueno, de la respuesta compleja, se identifican Im, la amplitud de la corriente, y el ángulo, que en este caso va a ser phi. Enfoquémonos en este resultado. Vean que podemos volver a incorporar el E a la J omega. Que aquí lo riguroso matemáticamente, y la matemática es muy rigurosa, es volver a reincorporar el E a la J omega T en la expresión. Y luego se obtiene la parte real, que es lo que les mencioné anteriormente, cuando me fui a sacar la parte real y la parte imaginaria del E a la J zeta, ¿verdad? Y luego se obtiene la parte real. O sea, bueno, lo que estoy diciendo acá es que básicamente a esta expresión que tenemos acá, para poner en otro color, la expresión que tenemos acá, le podemos multiplicar el E a la J omega T, o sea, volver a reincorporarlo. Vean que de arriba lo eliminamos porque era un factor común, podemos volver a reincorporarlo. Y podemos tener, no sé, yo creo que es mejor que lo haga, ¿verdad? Y quiero que quede más explícito porque tal vez si se los digo así como en palabras, tal vez no me sigan la idea. Ok, teníamos Vm, raíz de R a la 2 más J, no, aquí no hay J, mentira, más omega cuadrado L cuadrado. Teníamos E a la menos J
tangente inversa de omega L entre R por E a la J omega, ¿verdad? J omega T. Sí, a ver si estoy bien. Sí, aquí puse el menos dentro del paréntesis y aquí lo saqué. Pero bueno, es lo mismo. Entonces vean que aquí puedo, bueno, en este caso, para no escribir esa expresión que es muy larga, voy a hacer E, ahora voy a fundir estos dos términos. Entonces aquí tengo E a la J omega T menos tangente inversa de omega L entre R. Entonces vean que aquí tengo un exponencial complejo. Ese exponencial complejo puedo expresarlo por medio de la identidad de Euler como Im coseno de omega t menos tangente inversa de omega L entre R más J y M seno de omega t menos tangente a la menos 1 de omega L entre R. Que a esto equivale esta expresión. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le saco la parte real a toda esta expresión? ¿Qué me da? Usualmente así es como se aplica esta función. Tenemos una expresión compleja. ¿Qué pasa si le aplico la función parte real? ¿Qué me va a devolver? Vean que me va a devolver esto. Entonces, básicamente, la respuesta es I de t es igual a la parte real de Im e a la j omega t menos tangente inversa de omega L entre R. Que fue lo que les dije arriba. Lo riguroso matemáticamente es volver a reincorporar el e a la j omega t en la expresión, luego se obtiene la parte real, con eso obtenemos la corriente, ¿verdad? Entonces vean que efectivamente con esto nos queda que I de t va a ser igual a Im, que en este caso, bueno, ahora ya sí lo voy a poner, R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado, Vm arriba, coseno de omega t menos tangente inversa de omega L entre R. Y con esto ya llegamos a un resultado final. Entonces, si se fijan, es el mismo resultado. Si se fijan, es el mismo resultado al que llegamos la vez pasada, ¿verdad? Y nuevamente, esto, no olviden las unidades, muy importante, en amperios. Que esto concuerda con el resultado anterior. Ok, ¿qué hicimos en la lección? Hagamos un recuento. Que en la sección pasada, bueno, que era parte de la lección 1, de lo último que hicimos fue justamente, a ver si es aquí, ajá, es acá, ¿verdad? Sí. Ok, vean que aquí hicimos dos soluciones de un circuito RL utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff, aplicando ecuaciones diferenciales. Supusimos dos soluciones distintas. La segunda era un poco más sencilla, pero seguimos viendo que resolver esto por ecuaciones diferenciales es sencillamente muy engorroso, muy largo. ¿Qué hicimos acá? Bueno, acá empezamos a hablar un poco sobre linealidad. Empezamos a decir, ok, si yo alimento el circuito con una exponencial, voy a tener una exponencial de salida. O sea, básicamente, si yo, o sea, si yo meto papas, voy a tener papas al final, tal vez en una forma distinta, pero van a ser papas. Entonces, si yo pongo una senoidal en el circuito, voy a tener una senoidal. Entonces, bueno, aquí empezamos a elaborar o un poco a argumentar sobre que si a esa función forzante senoidal yo le multiplico una constante k, esa se va a ver propagada en la salida. Y esa constante k puede ser la constante imaginaria, j. Entonces aquí vimos que si tenemos una excitación real, vamos a tener una respuesta real.
una imaginaria, vamos a tener respuesta imaginaria y aplicando superposición, o sea, sumando ambas, vamos a tener una excitación compleja. Eso nos va a dar una respuesta compleja. Que luego nos pasamos a la identidad de Euler para relacionar un coseno y un seno imaginario con una exponencial compleja. Esto nos permitió acá en este análisis decir que esta fuente forzante es la parte real de una función forzante compleja. Entonces, si yo uso a la entrada una exponencial compleja, hago todo el desarrollo, vimos que aquí logramos zafarnos del E a la J omega t, que en este caso es la misma frecuencia, entonces vemos que no importa. Logramos quitarlo del análisis y vimos que manipulando números complejos encontramos la amplitud y el ángulo de la corriente de salida. Entonces, bueno, aquí para hacerlo formal, lo expresamos o reincorporamos el E a la J omega t. Eso por la identidad de Euler me genera un coseno y un seno imaginario. Y aplicando parte real, llego a la parte forzante real que había hecho desde el inicio. Entonces vemos que efectivamente hemos encontrado un método un poco más sencillo que una ecuación diferencial aplicando números complejos. Que hagamos un repaso de números complejos, tal vez para los que están llevando álgebra. Que no es tan crítico que no sepan. Solo que se pongan al tanto un poquito con este repaso. Que entonces un número complejo, z, se expresa en forma rectangular como z es igual a x más jy, donde j es igual a raíz de menos 1. Que vean que esto es una constante que ya habíamos visto al inicio. Y esto es una constante imaginaria. Al multiplicar j por un número real, vamos a tener un número imaginario. Y al sumarle un número imaginario a un número real, vamos a tener un número complejo. Entonces vean que los números reales e imaginarios son un subconjunto de los complejos, ¿verdad? Que entonces le vamos a llamar a x la parte real y a y le vamos a llamar la parte imaginaria. En forma exponencial, compleja, tenemos que z es igual a r e a la j phi, que es igual a r en ángulo de phi. Bueno, pensando un poquito en tal vez los que no han llegado a este punto en álgebra lineal, es bastante sencillo, es solamente pensar como matemática básica de colegio, de trigonometría, que el número complejo va a estar acá. O sea, el número complejo es como una coordenada. Z es igual a x, y, que esto sí lo recuerdan del colegio, o sea, los ejes coordenados. Que aquí tenemos, bueno, pongámosle x sub 1, y sub 1, ya que este es el eje x, este es el eje y. Y este por acá
va a ser Y. Que eso es algo que ya vieron en el colegio, lo deben tener fresco, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el ángulo phi y aquí vamos a tener el radio R. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, x1, y1, como si fuera una coordenada. Entonces vean que podemos pasarnos de una a la otra por simple trigonometría básica, que eso no debe ser nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Entonces z es igual a x más jy, que es igual a r en ángulo de phi, en donde r es igual a, vean que esto es como una hipotenusa de un ángulo, bueno, de un triángulo de ángulo recto por acá, con catetos x1 y y1. Aquí falta y1, ¿verdad? Entonces aquí es r es igual a x a la 2 más y a la 2 raíz. Que aquí lo voy a dejar en como x y y para indicar que puede ser cualquier número o cualquier coordenada que podamos hacer por acá. Incluso pueden ser, aquí solo dibujé un cuadrante, aquí puede ser, bueno, todos los cuadrantes, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo en el positivo. Y phi es igual a la tangente inversa o arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, así es como pasamos de rectangular a polar. Rectangular a polar. Ahora, ¿cómo pasamos de polar a rectangular? ¿Cómo pasamos de rectangular a polar si tenemos R y phi? Pues aplicando senos y cosenos. X es igual a R, coseno de phi, y Y es igual a R, seno de phi. Que vean que esto es pura trigonometría de colegio. Que aunque tal vez no hayan llevado álgebra algunos, unos pocos, espero que sea la minoría, vean que es bastante sencillo. Entonces, bueno, vean que podemos hacer algunas operaciones con números complejos. Ok, la suma y resta, y mucha atención a esto. La suma y resta es más fácil hacerla en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Veamos. Sean z1 igual a x1 más jy1 y z2 igual a x2 más jy2. ¿Cómo es z1 más z2? Que aquí aplicamos la de papas con papas y chayotes con chayotes, ¿verdad? Entonces, solamente podemos agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, esto nos da x1 más x2 más j, y1 más y2. Y z1 menos z2 es igual a x1 menos x2 y bueno, aquí podemos expandirlo un poco. Aquí tenemos menos menos, ¿verdad? J, bueno, no, z1 es positivo, entonces sí, más bien tenemos y1 menos y2. Así nos queda. Y entonces vean que la suma y resta es más fácil hacerlo en coordenadas rectangulares. Y la multiplicación y división es más fácil hacerlo en coordenadas polares. Entonces, bueno, ya teníamos, bueno, que era z1 y z2. Bueno, expresémoslo en forma polar.
Z1 va a ser igual a radio 1 o R sub 1, E a la J phi 1. Vean que también podemos expresarlo de esta manera. R sub 1 con ángulo de zeta 1. Vean que está, bueno, aquí me quedó un poco girado. Que este símbolo propiamente es así. Bueno, sí, para indicar un ángulo. Phi 1. Y tenemos que Z2 es igual a R sub 2 E a la J phi 2. Esto es en forma exponencial compleja, que es igual a R sub 2 en ángulo de phi sub 2. Que vamos a ver al final de la clase o más adelante en el próximo tema, que esta notación es la que vamos a utilizar preferiblemente. Bueno, que tiene que ver con el concepto de fasor, que es el que vamos a ver justamente ahorita. Entonces, bueno, ¿cómo es Z1 por Z2? Esto es igual a R1 por R2, E a la J, phi 1 más phi 2. Vean que es multiplicar los radios y sumar los ángulos. Que eso es igual a R1 por R2 en ángulo de phi 1 más phi 2. ¿Y cómo es Z1 entre Z2? Eso es igual a R1 entre R2, E a la J, phi 1 menos phi 2. Vean que se resta. Entonces queda aquí R1 entre R2 en ángulo de phi 1 menos phi 2. Que vean que si fuéramos a multiplicar en coordenadas rectangulares, pues tendríamos que hacer x1 más jy1 por x2 más jy2. Entonces aplicamos aquí la distributividad, nos queda x1 por x2 más j x1 y2 más j x2 y2 menos, vean que j por j es igual a menos 1, menos y1 por y2. Entonces, bueno, aquí nos queda en forma rectangular. Que bueno, esto es equivalente a esto, pero vean que aquí queda más largo. Entonces, que espero que cuando estén resolviendo problemas recuerden esto. Este principio que la suma es más fácil en rectangular y la multiplicación es más fácil en polar. Ok, tenemos entonces también un par de funciones o bueno, principios, ¿cómo le podemos llamar a esto? El recíproco. El recíproco va a ser 1 entre z, que va a ser 1 entre r en ángulo de menos phi. Vean que el ángulo de 1 es 0, entonces es como tener 0 menos el ángulo de z, que es phi. El conjugado de z lo expresamos con z asterisco en una potencia. Eso es lo mismo que hacer x más jy asterisco, que es el conjugado. Eso es igual a x menos jy. Entonces, bueno, para los que no lo habían visto, el conjugado lo que hace es cambiar el signo. Entonces me queda x menos jy, que esto equivale a cambiarle el ángulo. Entonces me queda r en ángulo de menos phi. Entonces vean la diferencia entre el conjugado y el recíproco. El ángulo es el negativo, pero el recíproco es 1 entre r y el conjugado es sencillamente r. Entonces, bueno, vean, si queremos sacar la raíz cuadrada, aunque bueno, este tal vez no lo vayan a usar, es como tener z, bueno, raíz cuadrada de z, que es z a la 1 medio. Entonces vean que es como una z a la 1 potencia. Esto va a ser como r a la 1 medio por el ángulo entre 2. Que esto, bueno, es igual a raíz de r e a la j phi medios. Ok,
Que habíamos visto la identidad de Euler, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, para recordarla, la identidad de Euler me dice que E a la más menos J phi, y bueno, pongámosle aquí un R, es igual a R coseno de phi más menos J seno de phi. Entonces vean que si yo le tomo la parte real, bueno, tomemos esta expresión. ¿Qué pasa si yo hago parte real de R e a la más menos J phi? Eso es muy importante que lo entiendan, que salgamos de hoy ya con esto bien entendido. ¿Qué hacía la función parte real de un número complejo? Vean que me extrae la parte real o el otro me extrae la parte imaginaria. Entonces, bueno, la parte real de esta expresión es como tomar la parte real de eso, es como filtrarla, por decirlo así. Entonces solo vamos a dejar la parte real. Esto va a ser igual a R coseno de phi. Y la función parte imaginaria de R e a la J o más menos J phi va a ser igual a seno R seno de phi. Vean que esto devuelve números reales. El J no forma parte de. Entonces estas operaciones me devuelven la parte real o la parte imaginaria. Otra cosa que es muy importante que ya logren relacionar es algo que explicamos la vez pasada, V de t. Vimos que lo expresamos como V sub m coseno de omega t más zeta. Pongámosle zeta aquí para decir que los ángulos zeta son del voltaje y los phi son de corriente. Que vean que aquí yo de manera implícita le puedo poner aquí un más J Vm seno de omega t más zeta. Vean que de manera implícita puedo hacerlo. Que recuerden que los números, o sea, los números complejos no existen en la realidad, ¿verdad? O los números imaginarios, o sea, o no vamos a tener una fuente compleja, no vamos a ir al laboratorio y conectar una fuente compleja, ¿verdad que no? O sea, esto es un mero artilugio matemático que vamos a ver que nos facilita mucho la vida. Entonces, veamos que V de t equivale a la parte real de Vm e a la j omega t más zeta. Por esta misma razón que les expuse por aquí arriba. Que vean que aquí estamos diciendo que esto, vean que podemos expresar, esto es igual a Vm, justamente e a la j, omega t más phi. O sea, bueno, el que incluye esta parte imaginaria. O sea, todo esto. Podemos decir que V de t, la función real en el tiempo, va a ser la parte real de este exponencial complejo. Que eso es lo que necesito que asimilen a partir de hoy. Vean que aquí podemos separar lo que hay adentro. Vm e a la j. Vean que tenemos aquí dos elementos, el omega t y el zeta. Entonces, bueno, esto por reglas de exponenciales, esto podemos expresarlo como e a la j omega t por e a la j phi, que eso es igual a la parte real de Vm e a la j phi. Aquí simplemente los voy a intercambiar nada más, para que sea un poco más explícito que quiero agrupar esto. Y vean que aquí vamos a separar estos dos términos. Entonces, la vez pasada habíamos visto que el e a la j omega podemos sacarlo a factor común y eliminarlo porque no nos aporta mayor información que omega. Y todas las señales en cuestión, cuando estamos haciendo este análisis, tienen la misma frecuencia, que es omega. Entonces vean que esto hayamos podido eliminarlo.
Entonces vamos a decir que V, bueno, usemos, vean la letra que voy a usar, esto va a ser una V, pero va a tener aquí esta doble rayita. Vamos a decir que esta V, que le vamos a llamar fasor en unos momentos, es Vm e a la j phi. Que vean que esto es justamente de acuerdo a la notación que hemos venido exponiendo, Vm en ángulo de phi. Entonces, podemos decir que V de t va a ser igual a la parte real de este elemento. No, quitémosle esa raya, no es parte de la notación. En los libros van a encontrar esto como una letra mayúscula, como en negrita. Entonces, bueno, aquí de manera escrita lo voy a hacer de esta manera. Entonces, Vt es igual a la parte real de este fasor V por e a la j omega t, donde V es igual a Vm e a la j phi. Entonces, bueno, ya habíamos visto anteriormente que podíamos eliminar el e a la j omega de los cálculos, o sea, no nos aporta mayor información y solamente podemos concentrarnos en lo que es la amplitud y el ángulo. Que otra forma de escribir esto es ponerle una raya abajo, como si fuera un vector. Vamos a ver que un vector y un fasor se parecen, comparten cosas en común, pero conceptualmente no son lo mismo. Ok, entonces veamos que el e a la j omega t es redundante. Redundante en el sentido cuando tenemos varias señales que comparten el mismo factor y podemos eliminarlo. Podemos dejar de acarrearlo en el análisis. Y nos vamos a referir a él como que está implícito. O sea, si tenemos esta señal cosenoidal, tenemos la amplitud y tenemos el ángulo. Eso es lo que necesitamos saber. Esto va a tener ahí algún omega, no sé, pongámosle, no sé, 1000 pi o 100 pi radianes por segundo. No sé, cualquier valor, 300 pi. Esto es arbitrario. Y a veces no nos va, o sea, no nos va a generar mayor diferencia. A menos de que necesitamos calcular algo que involucre la frecuencia, pero por ahí está implícita. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, bueno, como analizamos circuitos lineales, les había mencionado, la linealidad me indica que si yo le pongo de excitación una señal cosenoidal a una red pasiva, la salida debe tener la misma frecuencia. Un sistema lineal no me va a cambiar la frecuencia. En este curso vamos a tratar con sistemas lineales. En general, el mundo es no lineal, o los fenómenos, los sistemas tienen una parte lineal y otra parte no lineal. Entonces, bueno, ya tal vez en cosas más avanzadas, cursos más avanzados, incluso en análisis de sistemas lineales, se va a ver que hay cosas no lineales y hay que linealizarlas o simplemente trabajar en el rango lineal. Entonces, bueno, para que sepan nada más, vamos a trabajar con sistemas lineales. Entonces, ahora sí, ya aterricemos la definición. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y fase de una sinusoide. Y recordemos que vamos a preferir trabajar en cosenos. Lo voy a poner aquí en rojo, muy importante, trabajar siempre en cosenos.
Y si ven un seno, transfórmelo a coseno siempre. Ya condiciónense a que lo van a hacer siempre. A veces veo los exámenes y yo siempre les digo, o sea, siempre les digo esto y veo un examen y justo hacen lo que les digo que no hagan. Entonces pongan siempre atención a este tipo de cosas. Que para ir, bueno, cerrando un poco esta parte. Que nuevamente la anotación es una letra mayúscula en negrita en los libros, la ponen en negrita, pero de manera escrita o manuscrito, no sé, le vamos a hacer como una doble raya. Entonces esto va a ser VM, E, E a la J, bueno, pongámosle phi porque es de voltaje, que es igual a VM en ángulo de phi. O vean que podemos también tener un fasor de corriente. Entonces aquí lo representamos como una I con doble raya. Va a ser IM, E a la J, phi. Eso es igual a IM en ángulo de phi. Esta es la notación que vamos a usar. Que otra notación alterna es usar la notación de vectores, que es con una raya abajo. Pero no sé, prefiramos, usemos, no sé, últimamente me acostumbré a usar más esto. Que entonces, nuevamente, tenemos VM coseno de omega t más zeta. Esto me va a generar una corriente IM coseno de omega t más phi. Omega t más phi. Entonces, deberían ya, vean que es bastante simple, o sea, por puro ojo, tenemos aquí una señal sinusoidal y simplemente decimos esto y esto es lo que me interesa, esto y esto. Nuevamente, vean que el omega t lo vamos a poner acá redundante para efectos de cálculos. Entonces aquí vamos a decir que esto es fasorialmente VM en ángulo de zeta. Y esto va a ser fasorialmente IM en ángulo de phi. Entonces, I de t va a ser, bueno, va a tener la forma IM coseno de omega t más phi, que eso es igual a la parte real de IM, e a la j omega t más phi, que es igual a IM e a la j phi, o IM en ángulo de phi. Vean que toda esta parte, en realidad esta parte no la vamos a hacer, también va a quedar implícita. Pero formalmente debería ir ahí, bueno, de acuerdo a eso que vimos aquí más arriba, que una señal, bueno, VT podemos extenderle la parte imaginaria para conformarla en un exponencial complejo y ahora sí le sacamos la parte real y eso nos va a dar la señal en el tiempo real. Entonces, bueno, esta parte que está aquí en el medio de la parte real y extenderle eso es una formalidad matemática, pero vean que, o sea, no tenemos que hacerlo siempre, o sea, no me tienen que demostrar eso, ya está demostrado. Entonces vean que simplemente podemos pasarnos de una vez, de uno al otro. Veamos un ejemplo sencillo, rápido. Si tenemos VT es igual a 100 coseno de 400t menos 30 grados y tenemos I de t igual a menos 5 seno de 580t menos 110 grados. ¿A qué equivale esto fasorialmente? A ver, alguien que me diga, el de arriba, está bastante simple, por acá. ¿Cuál es este resultado? Sería 100
Euler a la menos 30, no, bueno, Euler a la J por menos 30 grados. Ajá. Pero bueno, vean también que esta notación no la vamos a usar formalmente del exponencial complejo. Eso lo vamos a hacer en señales y sistemas. Entonces vean que podemos pasar de una vez a 100 ángulo de menos 30. ¿Cómo quedaría esta señal? Vean que decir menos 5 en ángulo de menos 110 es un error. Ven que eso está malo. ¿Cómo quedaría apropiadamente? Hay que sumarle 180 grados para... Era 180 grados lo que había que sumarle para que fuera positivo, ¿verdad? Creo que aquí al coseno o al seno. Al seno. Bueno, a cualquiera que esté negativo. Ahí sería, no sería más 90. Para que quede como coseno sería más 90. Más Menos 90. 5 en ángulo de menos 20. Queda así, efectivamente queda 5 en ángulo de menos 20, sí. Entonces, bueno, vean que a este, por ser negativo, ojo, por ser negativo hay que sumarle 90. No era 100, no era 180. Era No, pero 180. es 90. Usted lee 90 si lo quiere pasar a coseno de una vez. Ajá. 180 si lo quiere hacer positivo y luego los 90 si lo quiere hacer coseno. Sí, es que vamos por partes, pero, o sea, lo que digo es correcto, ¿verdad? Si quiero hacerlo positivo, tengo que sumarle o restarle 180. Eso es correcto. Es correcto, profe. Ok, entonces ahora tenemos que sumarle 90 era. Que vean que eso tienen que sacarlo de, bueno, de las identidades, nuevamente tienen que asimilarlas. Entonces, bueno, eso les va a dar 5 en ángulo de menos 20. Que nuevamente, si alguien no lo vio, pues ahí le va a tocar darle un par de vueltas. O sea, la cuestión es que lo interioricen. O sea, que yo les diga y que ustedes me crean, pues sí, ese es el resultado. Pero la idea es que ustedes logren saber por qué. Entonces, vean, un fasor contiene amplitud, fase y frecuencia implícita. Si recuerden que la frecuencia está implícita, pueden que nos digan cuál es la frecuencia, puede que no, para algún ejemplo no va a ser necesario saberlo. Vean que un fasor no es un vector. Un fasor no es un vector. Ya que el ángulo de un vector es espacial. Y el de un fasor es temporal. Que recuerden que cita en el contexto de fasor me está indicando una diferencia temporal respecto a una referencia, que en este caso va a ser 0 grados. Que recordemos de la primera lección, que la primera lección teníamos por acá un gráfico, a ver cuál era. Donde estamos viendo el concepto de adelanto y retardo, ¿verdad? Ok, ese es el phi o el zeta, justamente, vean que es una diferencia. Y aquí en este eje tenemos tiempo. Entonces este ángulo hace referencia a tiempo y no espacio. Entonces
esa es la razón de por qué un fasor no es un vector, aunque comparten la misma nomenclatura. De hecho, podríamos ver que, bueno, tenemos el concepto de diagrama fasorial, o sea que podemos dibujar en un plano complejo una señal sinusoidal. Ese es el concepto de diagrama fasorial. Entonces, bueno, hagamos un eje coordenado. Entonces vean que podemos tener, bueno, digamos que tenemos v de t igual a, bueno, y esta v es minúscula. Yo creo que es más fácil que le ponga como una rayita aquí para indicar que es minúscula. Esto es igual a Vm coseno de omega t más zeta. Y digamos que I de t es igual a Im coseno de omega t menos phi. Entonces de aquí, vean que si les damos una señal cosenoidal o sinusoidal, vean que inmediatamente pueden convertirla a su fasor. O sea, con solo ver. Y esto no debería tomarles 5 minutos de análisis. Vean que así a puro ojo dicen amplitud, fase. Ahí ya tienen el vector. Vean que, o sea, duran 2 segundos. No pueden durar más que eso. Entonces, el fasor, este fasor es Vm en ángulo de zeta. Y el fasor de I es Im en ángulo de menos phi. Entonces, vean que podemos dibujar en un diagrama fasorial justamente como si fuera un vector con flecha y todo. Entonces vean, esto es V, que aquí va a tener, esto es el ángulo zeta, y esto va a ser Vm, esta magnitud. Y vean que Im, o bien el fasor de corriente, que lo voy a tener por acá, esto es menos phi, y esta magnitud es Im. Entonces vean que podemos dibujar en un plano cartesiano, bueno, pongámosle aquí, esto es X y esto es Y. Vean que podemos dibujar señales sinusoidales como si fueran un vector. Entonces, bueno, esto es lo que llamamos un diagrama fasorial. Vean que omega va positivo en esta dirección y negativo en esta otra dirección. Que siguiendo la misma convención, bueno, de los diagramas en coordenadas polares. Entonces, a manera de resumen, vean que podemos hacer una tabla. Dominio del tiempo y en el dominio fasorial o de la frecuencia. Entonces, bueno, si yo aquí tengo Vm coseno de omega t más phi, que vean que así 2 segundos es lo que tienen que durar. Vm ángulo de zeta. Si tenemos Vm seno de omega t más phi, que esto va a ser Vm en ángulo de 90 grados menos, no al revés, phi menos 90 grados. Ok, ojo aquí las identidades trigonométricas, tienen que entenderlas. Y m coseno de omega t más, pongámosle aquí zeta mejor para tener de convención que zeta es el ángulo para tensión y phi es para corriente. Entonces aquí tenemos Im en ángulo de phi
Y podemos tener IM seno de omega t más phi. Aquí va a quedar IM en ángulo de phi menos 90 grados. Entonces vean que, bueno, ya para finalizar esta parte, teniendo una señal sinusoidal en el tiempo, podemos convertirla al dominio de la frecuencia o fasorial, simplemente viendo su amplitud y su fase, nada más. Así de simple, no deberían durar 5 minutos dándole vueltas a esto, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento?